Desde que arrancamos con el canal que quise hacer algo relacionado a Shaman King, pero nunca supe de qué hablar más allá de abordar el tema como una simple recomendación del manga, nomás porque me resulta una buena lectura y porque estaría bueno de que más gente la lea y no se quede solo con lo que vio en la serie. Me parecía que daba para algo más y todo iba a quedarse de esa forma hasta que empezaron a caer comentarios onda... PBZ, no entiendo cómo Kaiba invocó a Obelisco, ni tampoco entiendo X cosa del final de Yuji porque me cuesta leer los subtítulos. Explícame please bachín. Entre varias otras cuestiones, y que me motivó a traer de nuevo este tema e intentar aclarar lo más posible acerca de... el final. El manga de Shaman King sin duda es especial y no lo digo solo porque sea mi historia favorita de toda la vida y de donde salió mi apodo del cual me conocen acá en el canal y en la interweb. ¿Cómo era el chamán? ¡Ah, el chamán! ¡No! ¿Todo vas a criticar, chamán? Y el chamán está sobrio para el evento. Chamán, compadre, la concha de tu madre. Es una obra que aprecio a varios niveles, con sus errores y aciertos, y por el carisma que imprime el autor a través de su visión del mundo, la cual cobra forma con sus personajes y sus planteos hippies parcialmente subliminales. Obviamente no todos van a percibir esto porque cada culo es un universo diferente y quizás el que lee no busque más allá de entretenerse con un manga de acción y peleitas, lo cual también está perfecto. Pero en el caso de Shaman King, cuando terminó el manga, por alguna razón noté que el público quedó con las nalgas más fruncidas que la cara de Goku Super y que había una queja recurrente sobre lo ocurrido al final, que era apresurado, que Io y Len no terminaron juntos como en el fanfic yaoi que estaba leyendo, que está mal escrito, que está mal ejecutado, que tiene huecos argumentales, que el final me pega con el cinturón, que no funciona, que el final violó a mis padres enfrente mío, etc. Pensé en algún punto que esto sería cierto, porque tantos lectores no pudieron haberse ofendido gratuitamente al mismo tiempo tras ver el final que esperaron literalmente años. ¿Qué fue lo que pasó? Se supone que darle un broche de oro como cierre a las historias principales de los protagonistas tuvo que haber sido cuando menos satisfactorio, pero para muchos lectores simplemente no lo fue. La razón concreta, al día de hoy, la desconozco, aunque puedo darme un par de ideas al respecto. Repasemos cómo llegamos a esto. No hace falta que aclare, pero el que avisa no traiciona. Esto tiene spoilers, así que si no leyeron el manga, léanlo y vuelvan. Bien, el manga, que tenía periodicidad semanal, termina abruptamente en el último tramo de historia, que partía cuando los equipos finalistas llegan al continente perdido de Mu, el cual no vamos a hacer ningún chiste sobre Mu, para definir la última ronda del torneo. Cosa que no ocurre porque 3 de los 4 equipos se rinden, dejándole paso libre a Hao, que va camino a convertirse en el Shaman King. Io explica que tendrían más posibilidades de impedir que esto ocurra si luchan contra los 10 jefes apaches encargados de custodiar a Hao, porque Hao ganó el torneo de forma legal, y matarlo mientras duerme durante el ritual de unión con el Gran Espíritu, en lugar de mantener un combate directo contra él, evitando así morir estúpidamente, cosa que tiene bastante sentido. El manga concluye luego de haber derrotado a algunos jefes apaches y es retomado años más tarde en la versión Kansenban, que son tomos de una belleza tan exagerada que provoca tener sexo con ellos, que tienen una calidad de edición muy superior a un tomo ordinario, con rediseños y contenido extra por todos lados, contando absolutamente con todo lo que faltaba en 14 capítulos nuevos, incluyendo el final reescrito de la primera edición, repartidos entre los tomos 26 y el 27. Acá es donde quizás algunas personas tiendan a pensar que estuvo el primer error, ya que uno esperaría que el autor se estire unos 3 o 4 tomos más para concluir con todo, pero en cambio lo hace en un único tomo de 250 páginas, que son 50 páginas más de un tomo corriente y otras tantas del tomo anterior. Esto significa menos texto y acción más frenética, que generan en el lector cierta sensación de que la historia está yendo a las apuradas, como si quisiera terminar ya mismo. Más adelante, ya entrando en el clímax de la situación, vemos que Hao consigue lo que tanto buscaba y se convierte en el Shaman King en una escena que hacía que te preguntes, ¿ahora cómo mierda van a salir vivos?
En dicha escena, los que tienen el oráculo virtual, que es ese aparatito que tienen en el brazo, empiezan a confirmar que efectivamente Hao se convirtió en Dios y que tenía los medios suficientes para erradicar a la humanidad sin problemas. Pero entonces, ¿cómo frenamos a un ser todopoderoso que tiene el control absoluto y se está cargando a cada personaje que se cruza solo con mirarlo? Bueno, no se puede, y Takei lo sabe a la perfección. Es por eso desde que empezó esta historia, Shaman King siempre trató el tema de los lazos y cómo los personajes influyen en las acciones de los otros para poder llegar hasta esta etapa. El nivel de poder de alguna manera nunca importó demasiado en un sentido literal, como el ki de Dragon Ball, que a más numeritos más poder, entonces gana el que tiene más numeritos. Y ya que estoy, me parece que lo voy a tener que explicar porque es importante. La energía de turno, el Furyoku o energía yamánica, representa el círculo virtuoso dentro del ciclo de la vida de cada individuo y que es otorgado por el Gran Espíritu, o sea, la fuente de energía principal a todo ser vivo cuando nace. Este humano, animal o planta usa y acumula el Furyoku mientras vive y cuando muere la energía regresa al planeta junto con toda la experiencia que obtuvo para comenzar de nuevo con el ciclo. Cuando los personajes empiezan a revivir y consiguen aún más poder espiritual, se debe a que su paso por una experiencia de muerte física o también el perder los 5 sentidos hace que su alma, después de semejante trauma, se quiebre o se fortalezca en dicho proceso, valiéndose únicamente por la fuerza de voluntad para determinar uno de esos dos resultados, como pudimos ver, por ejemplo, con la muerte de Chocolov, que terminó siendo el más poronga del equipo. Sería muy fácil pensar que todo este rollo del Furyoku era solamente para repartir power-ups descarados a lo idiota, y para que el protagonista llegue a la pelea contra el final boss convertido en todo un samurái empalador dispuesto a empernar a quien se le cruce gritando un poco y sacando podercitos nuevos de la raja. Pero no. A la larga vas viendo que no solo Chocolov es una bestia porque tiene a un jodido dios Olmeca y a Mick Jagger como acompañantes, sino que Io, en comparación incluso con Len, Ana o Joro Joro, se quedó muy por debajo. Cuando Io entra al infierno y consigue nuevas habilidades para mejorar su Oversoul, deja en claro que pudo haber conseguido el poder para eliminar finalmente a Hao, pero que no quiso, entendiendo que todo el poder que tiene Hao como Shaman es superficial, que solo lo usa para esconder su debilidad más grande y lo más importante, que si hubiese obtenido dichas habilidades para superarlo en el infierno, se habría vuelto un ser infeliz, lo cual va en contra de su naturaleza hippie y de sus creencias. Takei no se quedó con la idea básica del Furyoku para estimar una medición de fuerza y ver quién la tiene más grande, sino que explora las facetas más humanas de sus personajes usando el Furyoku como medio, dejando al descubierto mundos enteros que rodean a cada uno de ellos a través de sutiles reflexiones sobre sus vidas, sus problemas, sus tragedias personales y, por supuesto, su conexión directa con los espíritus. Esto mismo es lo que sucede en la polémica pelea final. Hao ya no tiene el control de la situación como antes y todo el spam intergaláctico que le tira por la cabeza a Io y los demás no surte el menor de los efectos porque su fuerza de voluntad, acuérdense, es el motor del Furyoku que es inferior al resto. Inconscientemente ya no quiere matarlos. Su alma, al fusionarse con el Gran Espíritu, obtuvo las experiencias y la sabiduría para entender que ya no estaba solo después de 1000 años y la prueba de esto es que en el medio aparece este demonio que se llama Ohachiyo, justo enfrente de sus ojos, con quien realizó en el pasado la posesión de almas de forma permanente, otorgándole la habilidad de leer mentes cuando transcurría su primer vida. Ana hace hincapié en esto, ya que ella también tenía esta habilidad para leer mentes e invocar demonios a partir de pensamientos negativos, pero que desapareció al conocerlo a Io, quien le salvó la vida junto a Matamune, y la liberó de su tormento, al igual que le pasó a Hao en este instante tan crucial, finalizando en la escena que ya todo el mundo vio de la madre cacheteando a su hijo, y que nos lleva a lo siguiente. Este es uno de los puntos de conflicto más grandes o el que se llevó todas las puteadas. Lo fascinante de esto es que dependiendo de cómo hayas llegado hasta este punto, si te dicen "Mirá Juanito, así terminó Shaman King" y te muestran esta imagen sin contexto alguno, el manga puede ser valorado como una obra maestra o como una completa basura sin salvación.
La persona que aparece frente a Hao no es Keiko Asakura, la madre biológica del protagonista y su malvado hermano, sino que es la madre que tuvo hace 1000 años en su primera vida, cuando a él se lo conocía como Mappa Doji. El lío de los nombres es un poco más grande, pero no los quiero enroscar demasiado. Esta mujer fue asesinada por tener la facultad de comunicarse con espíritus y demonios, lo que provocó que Hao guardara un fuerte rencor hacia los humanos que le prendieron fuego viva. Con el tiempo, al consumir el alma de su compañero Ohachiyo en el momento de ejecutar su Oversoul y brindarle el Reishi, que es la habilidad de leer mentes de las personas, Hao fue cayendo lentamente en la locura con el transcurso de sus vidas posteriores al no tener el control de dicho poder, motivo que determinó su decisión de convertirse en Shaman King para crear un mundo sin la escoria humana y olvidándose por completo de su madre. Es por esto que su relevancia como personaje va más allá del soplamocos que le dio, ya que, como enfatizan varios personajes en el anteúltimo capítulo, ella también estuvo presente como fantasma cerca suyo, pero Hao estaba más interesado en perseguir otras metas. ¿Por qué es importante todo lo que les acabo de contar? Lo del Furyoku, lo de la vieja de Hao y todo lo demás. Porque cuando ves que una historia no va simplemente sobre la línea de la acción más estandarizada de un manga shonen actual, y muy por el contrario, el autor busca transmitir una idea o mensaje por encima de eso, cambia la perspectiva automáticamente de cómo el lector interpreta lo que se está contando. Si pudiste captar esto mientras leías la obra, el final cobra otro sentido. Por ejemplo, cuando todos los personajes que murieron empiezan a hacer acto de presencia al final traídos por el Soul Train, no es más que para mostrarte de una manera más gráfica que todas las almas dentro del Gran Espíritu están conectadas entre sí, y para que veas cómo es la interacción de algunos personajes que solo aparecían en flashbacks, como los padres de Lizard o los de Chocolov. Sé muy bien que esto dejó a más de uno levantando la ceja, por no decir a la mayoría, pero la verdad no es algo que haya ido en contra de la lógica inicial del manga o de lo que se vio posteriormente, en especial porque se viene explicando cómo funciona el Gran Espíritu desde muy temprano en la historia, más o menos desde el tomo 9, si recuerdo bien. Takei fue en contra de todo y se cagó en la antología completa de historias de su mismo género, en las cuales el protagonista enfrentaba una pelea final usando un poder más grande que el de su enemigo, invocando lo que conocemos coloquialmente en internet como Aspool. Acá, Hao pasó de tener la obsesión de aniquilar a los humanos a resolver que es el rey de todos los seres vivos y que su odio no era más que una excusa que se fracturó al medio fácilmente cuando entró al Gran Espíritu. Lejos de ser un final poco elaborado y sin chispa, termina siendo un cierre atípico, fuera de lo convencional, y que deja al descubierto la verdadera naturaleza del principal antagonista, que mantiene su entidad de Dios en todo momento, o sea, termina ganando, pero que por otro lado también sigue siendo un humano con lazos fraternales como cualquier otro, al punto tal de decir, ok, mi vieja tiene razón, soy el jodido Shaman King y lo quiero o no, estas hormigas son mi pueblo, así que voy a tener que gobernarlos. El manga, a fin de cuentas, nos mostró cómo Io vivió bajo sus propias creencias de que no hay personas malas que vean espíritus y que, de alguna manera, todo se puede resolver. Y en el lado opuesto a Hao, librándose de una vez de ese estado perpetuo de locura que tanto lo atormentó durante 1000 años y reconciliándose, a su manera también, con la humanidad a la cual deseaba eliminar anteriormente, gracias a que las personas que lo rodeaban lo terminaron abrumando con el amor que nunca tuvo. Cosa que le hinchó un poco los huevos al principio, pero que en el fondo sabía que eso era lo que estaba necesitando. Así que si alguna vez leíste el manga y quedaste escupiendo fuego por la decepción que te provocó no ver un desenlace como el que te hubiese gustado, te invito a leerlo de nuevo. Quizás puedas encontrar detalles que no viste a la primera lectura, que en una de esas te hacen revalorar el manga y, al igual que lo hizo Hao, te puedas reconciliar con esta bella historia.